Bienvenidos sean todos ustedes, estimados maestrantes, al programa de Maestría en Educación Especial Inclusiva. En esta oportunidad vamos a desarrollar el módulo 13, que es Discapacidad Visual y Auditiva. Dividido en 4 unidades, como todos los demás módulos. La unidad 1 vamos a ver la diferencia entre los conceptos de discapacidad, deficiencia y minusvalía. Quienes habla, soy el licenciado David Zárate, que voy a ser su docente en este módulo. 3 conceptos o 3 definiciones que vamos a desarrollar. Antes quiero mencionar los modelos que se han llevado a cabo o los modelos que anteriormente se manejaban. Por ejemplo, este modelo tradicional donde nos dice de que las personas que llegaron a tener una deficiencia, una discapacidad, se creía de que era porque habían sido hechizados. La familia había sido embrujada, ¿no? Y a venganza de la sociedad, a venganza de los enemigos, entonces estas brujerías, estos hechizos han sido la causa para que nazca algún niño o alguna persona con alguna discapacidad o con alguna deficiencia, que no pueda caminar, que no pueda manejarse, valerse por sí misma, ¿no? En este modelo tradicional nos dice de que las personas que nacían con esta discapacidad también se creía que era porque estaban naciendo con un demonio, que estaban poseídos, ¿no? Entonces, ¿cuál era la forma de eliminar estos hechizos, a estos demonios que estaban poseídos? ¿Cuál era la forma? La forma era deshacerse de ellos. ¿Cómo? Los llevaban a los cerros más altos que tenían y los arrojaban al vacío. Así se libraban del hechizo, así se libraban de los demonios que estaban poseídos en estas personas. En algunos casos los envolvían, los ponían en moiseses y los dejaban en los ríos, ¿no? Los lanzaban, los soltaban ahí en los ríos más caudalosos que tenía. Y era a su suerte, bien si vivía, bien si moría, bien si, ¿no? En algunos aspectos eran dejados también en los bosques, abandonados. Por eso es que nace de ahí eh, tenemos novelas, incluso tenemos algunas historias dentro eh, de los casos reales. Tenemos al niño salvaje de Aveirón, los niños lobo, ¿no? Los niños salvajes que han desarrollado una vida salvaje en el bosque, han vivido con animales, ¿no? También en este modelo tradicional se creía que era porque la familia había cometido algún adulterio, algún pecado, y por eso es que nacían niños con alguna discapacidad, con alguna deficiencia. De ese modelo tradicional que ha sido tan discriminador, si se puede decir, tan rechazador que ha sido, que no ha entendido de lo que es una discapacidad, que una deficiencia, no ha entendido, pasamos a un modelo clínico, a un modelo médico, donde se ve desde la perspectiva de la deficiencia, donde se ve la perspectiva de las limitaciones funcionales. Posteriormente al modelo social, la perspectiva ambiental, el enfoque de los derechos. Dentro del modelo médico, la atención se enfocaba en la deficiencia, no en las necesidades y expectativas de la persona. La persona
tenía deficiencia. La persona no podía valerse por sí mismo, no podía caminar, tenía alguna dificultad en, en la marcha, para correr, para caminar, qué sé yo. Tenía una dificultad física. Ya era aceptado en la sociedad, ya era aceptado ya porque ya a esta persona ya se le hacía una valoración, se le utilizaba como un sujeto de investigación para ver la causa, por qué nacía con esa deficiencia, por qué nacía con esa discapacidad. Para la sociedad era visto como una lástima, como el pobrecito. ¿Qué habrá pasado, no? Pobrecito. En algunos casos las personas tenían miedo a acercarse. No, es loco, te va a morder, te va a escupir, te va a insultar, te va a agredir. Sin embargo, estas personas querían acercarse y demostrar el cariño que tiene, digamos. Pero las otras personas no entendían eso, no los rechazaban. No, es ciego, cuidado te contagie. Es sordo, además no puede hablar bien, te va a contagiar. Y en algunas familias lo que hacían los padres, las madres o las personas con las que vivían estas personas, los sobreprotegían, los encapsulaban ahí. Pobrecito, no puede comer, hay que hacerle comer. Pobrecito, no puede vestirse, hay que vestirle, hay que desvestirle, hay que bañarle, hay que asearle. Entonces los sobreprotegían. ¿Por qué? Porque no había la... la suficiente información, no tenían orientación para tratar a este tipo de personas que nacían con alguna discapacidad o con alguna deficiencia, ¿no? En el modelo social, la discapacidad ya no es considerada un problema individual, sino que también es considerada el fracaso de la sociedad, al no tomar en cuenta a las personas con discapacidad, al rechazarlos, ¿no? Se los rechazaba por alguna discapacidad que identificaban, por alguna discapacidad que se veía a simple vista, ¿no? Se enfoca más este modelo social en las fortalezas de la persona, el valor y su potencialidad, las habilidades que tiene, y de acuerdo a las habilidades que tiene, se lo va tomando en cuenta en la sociedad, se lo va tomando en cuenta en lo que es la educación. Se dice de que estas personas sí pueden aprender, tienen malformaciones físicas, se arrastran por el piso, no hay apoyos técnicos, por ejemplo, para personas con baja visión que nacían, no había lentes, no había audífonos para aquellas personas con baja audición o que tenían restos auditivos, ¿no? Entonces se va haciendo de materiales muy caseros, se van haciendo este tipo de apoyos como ser muletas, ¿no? En nuestro medio se utilizaban las carretillas, por ejemplo, para trasladarlos a las personas que tenían alguna discapacidad física. ¿Mm? Y esto se ha ido viendo y se ha ido tomando en cuenta donde las personas que tenían algunas malformaciones físicas no estaban afectadas a nivel cerebral, a nivel neuronal, no estaban afectadas. Tenían un coeficiente intelectual, que podían rendir, que podían aprender las cosas, podían responder, podían aprender a leer, podían aprender a escribir, podían aprender las matemáticas, ¿no? Entonces, sí podían. El único impedimento que tenían era el no poder movilizar su cuerpo a nivel físico. En algunas personas ciegas sí podían comunicarse, sí podían aprender a vestirse, desvestirse, a comer, a alimentarse individual, personalmente, a entrar al baño, a hacer sus necesidades. La única afección que tenían era la parte visual. En el caso de las personas sordas también. Entonces, este modelo social ha considerado como un problema individual, ¿no?
se enfoca más en las fortalezas de las personas. Nacemos con habilidades, nos capacitamos. Nos capacitamos para leer, para escribir, para sumar, restar, multiplicar, nos capacitamos. Ese valor se le da. Después de este modelo social nace dentro de lo que es la educación, nace el modelo integrador, ¿no? Donde se les integra a las personas, donde ya son tomadas en cuenta en el aula, pero en un rincón, ¿no? ¿Qué sabe hacer este niño? ¿Qué sabe? ¿Cuáles son sus habilidades? ¿Sabe armar rompecabezas? Muy bien, hay que darle rompecabezas. ¿Sabe armar torres con cubos? Hay que darle cubos, hay que darle. ¿Sabe hacer figuras con tapitas, con piedritas, con semillas? Hay que darle eso, ¿no? Entonces se valoraba más sus habilidades del niño, de la niña que tenía deficiencia o que tenía un grado de discapacidad. Actualmente estamos en el modelo inclusivo, donde ya esta persona ya se lo incluye en el aula, se lo incluye en el grupo educativo, se lo incluye en el grupo social, ya es parte, ¿no? Entonces, este tipo de modelos han ido eh, evolucionando, se puede decir, ¿no? En lo que es la atención a las personas, a los niños que tienen alguna deficiencia o discapacidad. El concepto de discapacidad es una evolución de concepto que nos va a ayudar a adquirir una perspectiva de los principales temas del campo de la discapacidad. Estos conceptos son dados por la Clasificación Internacional de Discapacidad, Deficiencias y Minusvalías, ¿ya? Entonces, en el cual nos dice conocer algunas de las diversas experiencias, necesidades y expectativas de las personas con discapacidad. Este enfoque nos ayuda a diseñar o mejorar programas y servicios, cambiar paradigmas acerca de las personas con discapacidad. 3 dimensiones, 3 conceptos, 3 definiciones que nos da la Clasificación Internacional de la Discapacidad, las deficiencias y las minusvalías. Nos dice que la deficiencia es la pérdida o anormalidad de una estructura o función fisiológica o psicológica que representa la exteriorización de una enfermedad. La discapacidad es la consecuencia de una deficiencia, es a causa de, caracterizada por una restricción, por toda restricción o ausencia de la capacidad. ¿Para qué? Para realizar una actividad normal, entre comillas, ¿ya? Minusvalía es la situación de desventaja para cumplir un rol como consecuencia de la discapacidad. ¿Tiene objetivos la clasificación internacional? Tiene sus objetivos. Son las siguientes. Proveer base científica para estudiar consecuencias de condiciones de salud de las personas. Establecer un lenguaje común a nivel internacional dentro de lo que es el habla hispana o cualquier otra lengua para describir consecuencias de las condiciones de salud de una persona. Brindar base para entender el impacto del fenómeno de lo que es la discapacidad y su participación en la sociedad. Definir conciencias de las condiciones de salud y brindar mejores cuidados y servicios a personas en condiciones de salud desfavorable. Entonces, después como se han ido ya presentando las diferentes dimensiones de los modelos que ya les he presentado, el tradicional, el clínico, el clínico médico, el modelo social, el modelo de integración, el modelo de inclusión, ya dentro de estos modelos ya se va a ver
¿Cómo se puede ayudar a estas personas que tienen deficiencias o discapacidades? Se les va a llegar a entender, ¿no? Vamos a entender lo que es su discapacidad o su deficiencia. Dentro de todo esto, dentro de los objetivos que tiene la clasificación internacional para el desarrollo de la clasificación internacional de discapacidad, deficiencias y minusvalías, a nivel nacional se crea un proyecto, un programa. Este programa se ha desarrollado en Ecuador, en Colombia, en Chile, en Venezuela, en el Perú también, ¿no? Bolivia crea un programa, un registro de personas con discapacidad. Esto nos ayuda también para ver nuestra población que tenemos a nivel nacional de personas con discapacidad. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es darles apoyo. El objetivo es de que el gobierno pueda apoyar a estas personas, a esta población de personas con discapacidad. Entonces, este programa de registro único establece un sistema único nacional de calificación de la discapacidad con instrumentos y procedimientos unificados para dar cumplimiento al mandato de la ley. Entonces, este programa yo les estoy dando a conocer para que se pueda entender qué es deficiencia, qué es discapacidad, ¿no? Para que se pueda llegar a comprender con mayor facilidad. ¿Cómo se califica? Tenemos un equipo de calificación, el cual evalúa y determina si es deficiencia o es discapacidad. Si esta deficiencia ha originado una discapacidad. La discapacidad, vamos a tomar en cuenta el tipo de discapacidad, el grado o el nivel y el porcentaje en base a los resultados de la evaluación médica, psicológica y el aspecto social. En este caso, que el aspecto social lo va a dar un trabajador o una trabajadora social. ¿Ya? Entonces ahí vamos a ver si es que esta persona solo ha sido por causa de alguna deficiencia que ha tenido al llegar a tener la discapacidad. Eso es lo que vamos a verificar. Las evaluaciones pueden ser complementarias con otras especialidades médicas pertinentes. En el caso de que yo tenga una persona con discapacidad o con deficiencias visuales, ¿dónde lo derivaré? Lo derivaré pues a un oftalmólogo que es pertinente en el área. Si es una persona que tiene problemas en la audición, tiene dificultades en la audición, lo mandaré pues a un profesional pertinente, que es a un otorrino. El otorrinolaringólogo va a hacerle la evaluación y va a determinar en qué grado es su nivel auditivo, ¿no? Para eso le hará pues unas impedanciometrías, unas evaluaciones de oído, ¿no? Audiometrías le hará, ¿no? En el caso de recién nacidos, pues entonces se les hará una resonancia magnética, etcétera, etcétera, ¿no? Ya entonces de acuerdo a lo que el niño o la persona requiera para su evaluación. Entonces este equipo calificador determina cuál es la deficiencia, determina el tipo de discapacidad que tiene. Puede ser físico, intelectual, sensorial, múltiple, a eso va a determinar el equipo calificador. El nivel, si es leve, moderado, severo, profundo, y el porcentaje que se le va a dar, ¿no? Para que pueda recibir sus beneficios posteriores que el gobierno les da. Los instrumentos técnicos de calificación establecen normas para la evaluación de las consecuencias si es enfermedad, si solamente es enfermedad o esa enfermedad está llevando a una deficiencia y esa deficiencia está llevando a una discapacidad
eso va a determinar, ¿no? Los instrumentos técnicos conformados en bases a la severidad de la limitación para realizar las actividades de la vida diaria. El porcentaje mínimo de discapacidad sobre el que se puede aplicar ya un baremo de factores sociales no podrá ser inferior al 25%. Es decir, si una persona que tiene deficiencias, que tiene discapacidad superior al 25%, ya es beneficiario, ya es apto para recibir la calificación y su carnet y los beneficios que tiene que darle o que ofrece en esta oportunidad las políticas de gobierno, ¿no? El equipo de calificación está conformado por un médico. Está conformado por el médico especialista en rehabilitación, con preferencia de rehabilitación para ver la parte física. Un médico internista, un médico general y otro que puede ser pertinente de acuerdo a la discapacidad o a la deficiencia que presente la persona en el momento que está siendo calificado. El equipo también cuenta con un psicólogo especialista en psicología clínica, ¿no? Para ver el grado de coeficiente intelectual, el nivel de coeficiente intelectual, si es por alguna discapacidad psíquica, ¿no? Entonces el psicólogo va a ver esto, el especialista. Y posteriormente la trabajadora o el trabajador social que tiene que ser titulado. Entonces este es el equipo de calificación que va a determinar, ojo, si la persona tiene deficiencias en el momento de la calificación o tiene discapacidad. Las funciones del equipo: analizar conjuntamente la identificación de la deficiencia y la determinación del tipo y grado y porcentaje. Esta partecita vamos a correr un poquito. Identificar y orientar las posibilidades para una adecuada atención e integración o inclusión en su entorno social. Ahora estamos hablando de inclusión, ¿no? Registrar los datos comprendidos en el formulario único y suscriptor del mismo. Las funciones del médico: coordinar con el equipo de calificación, determinar el diagnóstico y pronóstico de la discapacidad, requerir consultas de otras especialidades médicas o exámenes complementarios, derivar a tratamientos requeridos en caso que sea necesario. Si en el momento de la discapacidad el niño o la niña o la persona está sufriendo algunas convulsiones, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que ver si es que esta persona está siendo atendida o está en etapa de tratamiento, ¿no? Dirigir y coordinar la determinación y calificación de la discapacidad, grado y porcentaje, así como en las recomendaciones y orientaciones del evaluado. Normas generales: las deficiencias permanentes son alteraciones orgánicas o funcionales no recuperables. Quiere decir de que esta deficiencia, si va a ser permanente, va a llevar a una discapacidad posteriormente que pueda llegar a tener la persona. Las consecuencias de las deficiencias se evalúan por su efecto sobre las actividades de la vida diaria o grado de discapacidad que se ha originado. Por ejemplo, si hay algunas deficiencias o hay algunas dificultades para realizar actividades de la vida diaria. ¿Cuáles son las actividades de la vida diaria? La comunicación, la alimentación, el vestido, vestirse, desvestirse, realizar actividades físicas, realizar actividades sociales con nuestro entorno, adaptarnos a nuestro entorno. Entonces, si hay algunas dificultades para lograr estas actividades, ya estaríamos hablando de deficiencias. Y estas deficiencias pueden ser a causa de una discapacidad. O puede ser de que estas deficiencias nos estén llevando o estén llevando a una discapacidad,
¿ya? Por eso es necesario tener en cuenta este tipo de actividades para lograr entender lo que es una deficiencia y lo que es la discapacidad. Entonces, las actividades de la vida diaria, vamos a decir que son de autocuidado. Las de autocuidado son el vestirse, la vestimenta que voy a utilizar, si va a ser combinada, si combino bien mi chompita con mi pantalón, con mis zapatitos, comer, evitar riesgos, aseo, higiene personal. Si tengo cuidado en todos estos, entonces estoy bien. Y si en alguna de estas actividades está fallando o no puede realizar la persona, entonces es porque tiene dificultades que van a llevar a una deficiencia en las actividades de la vida diaria. ¿Ya? Otras actividades, comunicarse, como ya les había dicho. No es muy fácil comunicarse cuando una persona tiene deficiencias auditivas. Cuando una persona tiene una discapacidad auditiva, una hipoacusia, restos auditivos, es difícil su comunicación. Entonces ahí estamos diciendo de que tiene deficiencias en la comunicación. Actividades físicas, no puede correr, no puede saltar a cierta edad que tiene que saltar, a los 3 4 años que tiene que dar brincos, pararse en un solo pie, tiene este tipo de deficiencias, entonces estamos hablando de una causa que puede llegar a tener una discapacidad o de una discapacidad que como, como efecto secundario o como efecto tiene problemas en las actividades físicas. Función sensorial, lo que ya les había dicho, tiene problemas para ver. Función manual, incluso las funciones sexuales, el sueño, el transportarse de un lugar a otro, actividades sociales con el entorno, con el grupo de iguales, de sus amigos, ¿no? El ocio también, ¿no? Entonces todas estas actividades, si es que no las puedes realizar, ya estamos hablando de deficiencias. Grados de discapacidad. Dentro de los grados de discapacidad nula, es lo que habíamos dicho, son signos o síntomas mínimos. Dentro de la parte educativa, esta persona o este niño puede llegar a aprender a escribir, a leer, tiene algunos problemitas que pueden ser algunos trastornos que estaríamos hablando de dificultades de aprendizaje específicos, ¿no? Ya sea en la lectura, en la escritura, en el cálculo, que son específicos, son trastornos específicos, ¿no? Subsanables sí son subsanables. En el otro grado, en el leve, son síntomas, signos o secuelas que dificultan poco sus actividades de la vida diaria. Dificultan poco en el sentido de que puede llegar a hacer, puede llegar a aprender, mecánicamente aunque sea, pero puede llegar a aprender, ¿ya? Por eso es leve, leve. En el moderado ya es un poco más profundo. Son síntomas, signos o secuelas que imposibilitan alguna actividad, pero independientes en actividades de autocuidado. Si llegan a aprender a cuidarse, si llegan a aprender a vestirse, desvestirse. Si estaríamos hablando dentro de la parte educativa, de la parte pedagógica, estaríamos hablando de que los leves sí pueden llegar hasta un bachillerato, digamos, dentro de sus competencias. Hablamos más de competencias hasta un bachillerato, un leve. Un moderado, dentro de sus competencias, llegará a escribir, leer, hacer cálculos básicos. Estamos hablando de que este niño o niña puede llegar a un nivel primario, ¿no? Hasta nivel primario. Ya porque para el nivel secundario ya se necesita, y es más profunda el avance académico, ¿no? Seguimos en este nivel, en el nivel grave,
tenemos signos, secuelas que imposibilitan sus actividades de la vida diaria. Imagínense, ya imposibilita, porque ya es un grado de discapacidad más profundo, ¿no? Afectan las actividades de autocuidado. Se descuida en su alimentación, se descuida en su vestimenta, se descuida en el aseo, no le interesa si está lavadito, si está peinadito, no le interesa si está vestido o desvestido, hasta ese grado de descuido hay. ¿No? No le interesa si ha comido o no ha comido, se puede comer las uñas, se puede comer papel, puede comer hasta su propio excremento, ¿no? Entonces, no hay conciencia de la actividad que está realizando. En el nivel muy grave ya son como vegetales, son como plantitas. Hay que regarles para que crezcan. Hay que cambiarle los pañales, hay que vestirle, desvestirle, hay que hacerle comer, ¿no? Entonces ya es muy grave, ¿no? Son síntomas que imposibilitan todas las actividades de la vida diaria. No hay comunicación, no hay actividad física, no hay autocuidado, ¿no? Entonces, imagínense, de leve al muy grave, ¿no? Hay tanta diferencia. Por eso es que se van teniendo este tipo de niveles para ver en qué nivel está una persona que tiene deficiencias o que tiene discapacidad. Clases, grados y porcentajes de la discapacidad. El grado nulo es cero, la calificación es cero, ¿no? Se puede llegar a decir, entre comillas, que es normal una persona que realiza todas las actividades. Tiene comunicación, tiene actividad física, tiene actividad social, aprende todas aquellas actividades. En el leve tenemos la calificación, en el grado o en el nivel leve, tenemos la calificación del 1 al 24%. Por eso les había dicho, a partir del 25% ya es moderado. Ahora, si es persona con discapacidad intelectual, como dice aquí abajo, ojo, si es con discapacidad intelectual, tiende a tener ya de por hecho discapacidad, ¿no? Por eso se dice discapacidad intelectual leve, moderado, grave, muy grave. Entonces, en la leve tiene de 1 a 24% si va a tener, ¿no? ¿Por qué? Porque ya es discapacidad intelectual. No va a cumplir con las actividades de la vida diaria, con algunas actividades. Por eso les había dicho de que estos niños que tienen discapacidad intelectual leve pueden llegar a aprender, pero aunque sea mecánicamente, llegan a aprender algunas actividades. Estos son los niños que pueden llegar hasta su bachillerato, un nivel superior, una universidad, por ejemplo, ya no van a poder rendir, ¿no? ¿Por qué? Porque a nivel neurológico su competencia ya no está apto para eso, ¿ya? Entonces ahí tenemos los grados, los niveles y la calificación que se les da y que se le va a poner en el carnet de discapacidad que tiene, ¿no? En el carnecito azul que antiguamente era, ahora creo que ya es full color. Bien, continuamos. Deficiencias que generan discapacidad. Ojo, atención. Dentro de estas deficiencias, las respiratorias, el asma, una neumonitis, la hipersensibilidad, ¿no? Estas deficiencias van a ser, vamos a decir que son la causa para que puedan llegar a tener una discapacidad. Ya puede ser leve en alguno de los niveles, ¿no? La bronquiectasias, mucoviscidosis, síndrome de apnea, embolismo pulmonar, ¿no? Entonces estas deficiencias o estas dificultades, si se quiere, llegan a generar discapacidad si no están adecuadamente atendidos, si no está atendido por un profesional,
Deficiencias cardiovasculares, las cardiopatías valvulares, las cardiopatías isquémicas, las cardiopatías congénitas que tienen los niños que nacen con síndrome de Down, por ejemplo, las miocardiopatías, las arritmias, que si no están atendidas adecuadamente pueden llegar a tener una discapacidad. Deficiencias endocrinas, el hipocrecimiento, el hiperparatiroidismo, la diabetes, hipoparatiroidismo, el hipertiroidismo, ¿no? Que también llegan a tener, son deficiencias que pueden llegar a tener una discapacidad. O puede ser que una discapacidad tenga este tipo de deficiencias. Deficiencias de piel y anexos. Ahí ya tenemos a la hiperkeratosis, la esclerosis, los trastornos estéticos, las cicatrices o las queloides. Deficiencias del aparato digestivo, deficiencias del tubo digestivo y el páncreas. Incontinencia fecal, fístulas anterocutáneas permanentes, defectos de la pared abdominal, las hepatopatías, la hipertensión portal, deficiencias del lenguaje, las afasias infantiles, las disfasias, las dislalias, que nos llevan a unas deficiencias o que normalmente o que llamamos en el DSM-5 los trastornos del lenguaje, retrasos del habla, las disartrias, las disglosias, que las personas que tienen discapacidad auditiva presentan todas estas o algunas de estas. Algunas deficiencias asociadas, las deficiencias visuales, la baja visión, el estrabismo, las enfermedades visuales, algunas otras deficiencias, la tartamudez, los cánceres, las enfermedades psicóticas, la discapacidad intelectual, que tienen todas estas deficiencias como comorbidades o asociadas, ¿no? Que ya al ser persona con discapacidad ya presenta estas deficiencias. Perdón. Metodología de evaluación. Antecedentes patológicos personales que hay que tener muy en cuenta, que esto el equipo calificador siempre lo ha tenido en cuenta, ¿no? Los antecedentes patológicos que son en el embarazo, durante el parto, ¿sí? En el desarrollo psicomotriz, inicio de la marcha, no ha presentado en el momento adecuado, inicio del lenguaje, no ha presentado en el momento adecuado dentro de lo que es el desarrollo, control de esfínteres, independencia para alimentarse, ¿no? Todavía es 4 años, todavía no es independiente en su alimentación, independencia para vestirse. Entonces esto son la evaluación que se debe realizar a la persona que presenta alguna deficiencia o alguna discapacidad. Antecedentes patológicos familiares pueden ser de padres, hermanos, abuelos, tíos, ¿no? Puede ser que sea congénito, hereditario, ¿no? Patologías sobresalientes, parientes entre los padres, alguien ha presentado algún tipo de patologías antes del nacimiento, ¿no? Entonces, por alguna de estas causas ha nacido con algunas deficiencias o presenta deficiencias, y a causa de eso tiene alguna discapacidad. Habilidades alcanzadas dentro de lo que es la metodología. Entonces, dentro de la evaluación se les va a hacer las habilidades alcanzadas: la lectura, escritura, operaciones matemáticas, talleres ocupacionales, conocimientos de la moneda, conocimientos del horario y del reloj, forma de transportarse,
autonomía personal actual, se viste, se desviste, se asea, no se asea, tiene buena comunicación, hay interacción con la familia, con sus iguales, cómo es visto por su familia. En la escuela es diferente eh, su actitud que en la casa, que con los hermanos, que con la familia, es diferente, cómo se comporta, conductas adaptativas, se adapta a la sociedad, se adapta a los amigos, al entorno educativo, al profesor, a los docentes, es sociable, su integración no ha tenido problemas, ¿cuáles? Algún otro tipo de conductas que puede tener hiperactividad, hipo o hiperactividad. El propósito y el objetivo es llegar a establecer si es deficiencia o es discapacidad. Entonces estamos hablando de estos dos términos, de estos dos conceptos de lo que es deficiencia y discapacidad. ¿Cuál es la finalidad? Valorar el tipo, el grado. Si bien tiene deficiencia, ¿en qué tipo tiene? ¿En qué grado tiene su deficiencia? Si bien tiene discapacidad, ¿cuál es el nivel de discapacidad que tiene? ¿No? El porcentaje, eso es lo que nos va a dar el, la evaluación que se le va a realizar al niño o a la persona. Dos o más discapacidades se combinan entre sí. Puede ser una discapacidad múltiple, puede ser que tenga una parálisis cerebral infantil, ya es múltiple, ¿no? No tiene comunicación, no hay diferentes factores que se tienen que cumplir dentro de lo que son las actividades de la vida diaria. Estamos hablando de un niño que tiene PCI, ¿no? No se mueve, está en silla postrado en una silla de ruedas, no hay actividad física. La única actividad es la actividad intelectual que va a desarrollar, ¿no? Y en un nivel que puede ser leve, moderado, severo, ¿no? Para todo grado que supere el 25% se precisa la valoración de un trabajo social, de una trabajadora social, pertinentemente. Hasta aquí entonces hemos dado a conocer lo que son la clasificación, lo que es las definiciones de, la, de las deficiencias, la discapacidad y la minusvalía concordante o de acuerdo a la clasificación internacional, ¿no? La CIDIM, ¿ya? La definición actual que se está manejando o la terminología actual, los conceptos actuales que se están manejando en, en nuestro medio, de acuerdo a la Ley 223, que es la Ley General de las Personas con Discapacidad, que se ha dado el 2 de marzo del 2012. Se han hecho algunas modificaciones, más antes era la Ley 16, era la anterior a esta, porque esta ha salido recién con el gobierno de Evo Morales, ¿no? Entonces, estas definiciones dentro de lo que es la Ley General para las Personas con Discapacidad, en su capítulo primero, en el artículo 5, dice que son definiciones aplicables dentro de la normativa a nivel nacional, son las siguientes. Nos dice aquí, la discapacidad es el resultado de la interacción de la persona con deficiencias de funciones, pueden ser físicas, psíquicas, intelectuales o sensoriales, a largo plazo o permanentes, con diversas barreras físicas, psicológicas, sociales, culturales y comunicacionales. Entonces, es el resultado, nos dice aquí, de la interacción de las personas con deficiencias. ¿Ya? Esa es la discapacidad. Nos vamos a referir más en esta ley, en la normativa, nos dice de que primero hay que tomar en cuenta a la persona y después su grado o su nivel o su tipo de discapacidad que tiene, ¿ya? Entonces nos dice, persona con discapacidad, que es la terminología actual
y oficial que se utiliza a nivel nacional desde la Constitución Política del Estado. Persona con discapacidad son aquellas personas con deficiencias físicas, que tienen deficiencias mentales, intelectuales y o sensoriales, que son a largo plazo. No estamos hablando de personas enfermas, personas con alguna enfermedad intelectual, personas con alguna enfermedad física. No estamos hablando de enfermedad, estamos hablando de personas con discapacidad, que son a largo plazo o que son permanentes, personas que no presentan enfermedad, presentan discapacidad. Estas personas que al interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. Entonces, decimos de que la deficiencia son problemas en las funciones fisiológicas, lo que habíamos dicho, son dificultades que presenta una persona en las partes fisiológicas, en algún funcionamiento que tienen en cierta parte funcional del cuerpo, ¿no? O en las estructuras de una persona. Pueden ser consistir en una pérdida o en un defecto, alguna anomalía o cualquier otra desviación significativa respecto a la norma estadísticamente establecida, ¿ya? Persona con discapacidad visual, por ejemplo, son las personas con deficiencias anatómicas, ¿no? Malformaciones congénitas que puede ser a nivel visual, a nivel del globo ocular, ¿ya? Y o funcionales. ¿De qué? Persona con discapacidad visual estamos diciendo que tiene malformaciones congénitas. Puede tener también alguna deficiencia funcional, baja visión, estrabismo, glaucoma, etcétera, etcétera, ¿no? Causantes en una ceguera o en una baja visión, ¿ya? Que van a dar. Entonces, esos son los causantes para que podamos determinar si es una persona con discapacidad visual. Persona con discapacidad auditiva son las personas que tienen pérdida o tienen una limitación auditiva, tienen restos auditivos, lo que nosotros llamamos las personas hipoacúsicas, hipo, por debajo de la audición, en menor o mayor grado, a través del sentido. Bueno, estas personas que tienen discapacidad auditiva son entrenadas o su comunicación es a través de la vista, ¿no? Estructuradas para una integración en el medio social, en el medio educativo, a través de una comunicación que puede ser alternativa, puede ser la lengua de señas, ¿no? Se enfrenta cotidianamente con barreras de comunicación. Ellos no van a interactuar con un lenguaje oral. Ellos van a interactuar con una comunicación de la lengua de señas. Se enfrentan con este tipo de barreras, impiden en cierta medida su acceso y participación en la sociedad. Si una persona no sabe lengua de señas, es bien difícil que se pueda comunicar con una persona sorda, ¿no? En igualdad de condiciones con sus pares oyentes. Una discapacidad múltiple puede ser o está generada por múltiples deficiencias, sean estas de carácter físico, visual, auditivo o intelectual, o ambas, o pueden ser psíquicas también. Grados de discapacidad, como ya lo habíamos explicado anteriormente en el cuadro, nos dice que la discapacidad en el grado es leve. Calificación que se refiere a una persona con síntomas, signos o secuelas existentes que justifican alguna dificultad para llevar a cabo las actividades de la vida diaria, pero son compatibles con la práctica de las mismas, ¿no? Grado de discapacidad moderada es una calificación que se refiere a las personas con síntomas o signos que causan una disminución importante
o imposibilidad de la capacidad de la persona para realizar actividad. Entonces está más relacionado con las actividades de la vida diaria. Aquellas personas que no cumplen con las actividades de la vida diaria que normalmente todos nosotros realizamos, con las actividades físicas, comunicativas, actividades de vestimenta, de alimentación, de cuidado personal, entonces estaríamos hablando más con el grado de con los diferentes grados que se presentan, ¿no? Ya puede ser leve, moderado. En el caso de la discapacidad grave, es una calificación que se refiere a personas con síntomas que imposibilitan la capacidad de la persona para realizar la mayoría de las actividades de la vida diaria. No hay comunicación, no hay cuidado personal, lo que ya les había dicho, ¿no? Se descuidan de su vestimenta, se descuidan de la alimentación, etcétera, etcétera. Y del grado de discapacidad muy grave, estamos hablando de que ya son personas que tienen, que son vegetales, ¿no? Que necesariamente son dependientes de alguien. Las actividades de la vida diaria que habíamos mencionado se entiende por actividades aquellas que son comunes entre todos nosotros, entre todas las personas. El autocuidado que nosotros tenemos, ¿no? Tenemos miedo al fuego, muchas veces tenemos miedo al agua, tenemos miedo a algunas actividades, entonces eso es común. Eso es un autocuidado que nosotros tenemos, ¿no? A no resfriarnos, a no adquirir alguna enfermedad, ya nos tomamos algún medicamento, etcétera, etcétera, ¿no? Otra de las actividades que tenemos es que ya a cierta edad nosotros ya empezamos a vestirnos y desvestirnos, adquirir una independencia personal en el aseo, en el baño, ¿no? En la alimentación, etcétera, etcétera. Ya es más independiente que vamos adquiriendo esa independencia personal, ¿no? En el caso de que se pueda llegar a tener estas personas que tienen alguna deficiencia, se puedan ser habilitadas o rehabilitadas, que estas son medidas efectivas y pertinentes destinadas a lograr que las personas con deficiencias congénitas o adquiridas puedan obtener la máxima independencia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a lograr con una persona que tiene deficiencias, que tiene discapacidad? Lo que sí se va a llegar a lograr en el nivel que tenga grave o muy grave, sí se pueda llegar a lograr su independencia, ¿no? Más que todo en el nivel de discapacidad grave, perdón. Entonces, de una vez que ya hayamos tenido una habilitación o una rehabilitación de estas personas, vamos a introducirnos a lo que es la educación inclusiva, que debe dar respuesta a la diversidad mediante la adaptación física. Esta educación inclusiva que también está dentro de la sociedad, la inclusividad en la sociedad y la inclusividad en la educación. Cuando ya tenemos a una persona, a un niño, dentro de la parte educativa incluida, lo que tenemos que hacer es adaptar y romper las barreras que pueden ser las barreras arquitectónicas, pueden ser las barreras comunicacionales, para que podamos dar una un buen tránsito, si se quiere, a estas personas, ¿no? Que tienen algún grado de discapacidad. Muy bien, hasta ahí entonces habríamos desarrollado lo que son las deficiencias, lo que son los conceptos de deficiencias y discapacidades. Para un mejor entendimiento, como resumen, he puesto el programa de registro único de las personas con discapacidad, que en la actualidad está funcionando y se les está dando el grado, el tipo de discapacidad y el porcentaje para que puedan lograr a tener beneficios que el gobierno dentro de sus políticas ofrece, ¿no? He querido dejar este término de minusvalía para finalizar la presentación, donde no está tomado en cuenta dentro de la ley de las personas con discapacidad, ¿no? No está tomado en cuenta en el uso de la terminología actual que nosotros utilizamos. ¿Por qué?
¿Por qué? Dentro de la clasificación internacional de deficiencias, discapacidades y minusvalías, que es la CIDIM, que ha sido publicado en su primer borrador en 1980 por la OMS, era con el objetivo de dar a conocer cuál es el estado actual de una persona que tiene deficiencias o discapacidades. En el caso de que llegue a tener una deficiencia profunda o una discapacidad muy grave, se utilizaba este término de minusvalía, donde nos decía de que esta persona que tiene discapacidad muy grave ya no tiene valor, es minusválida, ¿no? Entonces, la OMS decía es la situación de desventaja de una persona a consecuencia de deficiencia o de discapacidad que le limita o impide su normal desarrollo, su desenvolvimiento, ¿no? Entonces, no tenía para ellos el valor que se le podía dar a esta persona. No tenía ni siquiera el grado que se le podía dar, ¿no? Era minusválido, que no tenía ningún tipo de valor. El significado de minusvalía según la psicología nos dice, como minusvalía podemos denominar un detrimento o una disminución del valor de un bien o activo. Es como un objeto, una cosa, algo adquirido que nosotros tenemos, un mueble que hemos adquirido en cierta fecha con un valor nominal de su costo real que ha tenido y que con el tiempo se ha ido devaluando y ha perdido el valor, que eso ya se desecha, que eso ya se bota, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la psicología nos dice que se refiere a la discapacidad de una persona para el normal desarrollo de sus actividades. La palabra como tal proviene del latín minus, que significa menos, y que forma del vocablo valía, que significa valor, que no tiene valor, significa aquello de menos valía, sinónimo, como detrimento, disminución o discapacidad o invalidez, que no tiene valor absoluto, ¿no? Dentro del significado de la educación, debemos destacar que el informe de Warnock en 1978 define las necesidades educativas especiales como aquellas necesidades que implican, uno, la dotación de medios especiales. A ver, niños que presentaban necesidades educativas especiales, que este término que tampoco ya se utiliza dentro de lo que es la educación, niños que presentaban necesidades educativas especiales tenían que tener un lugar especial para su aprendizaje. Es decir, en esas épocas las aulas de apoyo que se daban, porque eran aulas especiales. Un profesional especializado, especialista en atender estas necesidades educativas. Tenían que tener material especial, entonces todo tenía que ser especial, por eso eran necesidades educativas especiales que tenían que tener estos niños, ¿no? La dotación de medios especiales accesados al currículum mediante un equipamiento, instalaciones, modificaciones del medio físico, todo especial tenía que ser, ¿no? Tenían que estar encapsulados estos niños que tenían necesidades educativas especiales, ¿ya? La dotación de un currículum especial y modificado de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Una particular atención a la estructura social y al clima emocional que cada niño o cada estudiante presentaba en ese momento, ¿ya? Entonces, el abanico que cubre las necesidades educativas especiales es muy amplio. Implica a las personas con sobredotación a las desfavorecidas socioculturalmente. Es decir, que estos niños que tenían este diagnóstico de necesidades educativas especiales, niños con necesidades educativas especiales, tenían que tener todo un equipamiento, todo un personal destinado a a, a su aprendizaje, ¿no? Todo especial tenía que ser, el lugar, el profesional, el material, el ambiente, todo especial tenía que tener, ¿no? Entonces, para eso tenía que cumplir 4 tipos que se destacaban. La minusvalía física, que se clasificaban en motoras y fisiológicas.
la minusvalía psíquica en las deficiencias intelectuales, afectivas y dificultad. Es decir, de que actualmente ya se maneja más los dos términos que engloban todo, que son las deficiencias, que ya sabemos a causa de o por qué, porque no cumple las actividades o no cumple algunos aspectos de las actividades de la vida diaria, o la discapacidad que eh, da como resultado da discapacidad cuando no se han manejado bien las deficiencias. O una persona, un niño con discapacidad que tiene, presenta deficiencias en las actividades de la vida diaria. ¿Ya? Entonces, esos son los aspectos generales, esos son la terminología actual que estamos utilizando en este siglo XXI, los modelos en el cual estamos, en el modelo en el cual estamos, que es inclusivo, así, dándoles un resumen de todo lo que se ha desarrollado en esta presentación. Con eso acabamos, estimados maestrantes, esperando de que haya colmado alguna expectativa, alguna aclaración a las dudas que se tenía respecto a lo que es la deficiencia y lo que es la discapacidad. ¿Ya? Sin más que decirles, hasta una nueva oportunidad. En el próximo módulo estaremos profundizando lo que es la discapacidad visual. ¿Ya? Muchas gracias por su atención y pues bueno, será hasta la próxima unidad 2. Muchas gracias y que tengan una linda jornada.